Bueno, colegas, le damos la bienvenida a todos los que se han decidido inscribir y están participando de este curso completo para BlackBerry 9220 y 9320. Y sabemos que va a ser una gran oportunidad para que ustedes adquieran muchos conocimientos y puedan reparar muchas fallas que hasta el momento dejan ir desde su local. Ya muchos de los colegas conocen nuestro trabajo y le damos la bienvenida a ellos también, porque ya son parte de estos dos cursos que hemos destinado a investigar todas las funciones para este teléfono. Para entrar, como vamos a hablar de dos modelos en el mismo curso, aunque tienen muchas cosas similares, quiero dejar clara algunas de las diferencias más importantes, y una de ellas es que el 9220 trabaja con 2G y el 9320 trabaja con las dos 3G y 2G. Otra diferencia es que el 9220 no trae GPS, el 9320 sí trae la opción de GPS, y esta opción sirve para ser ubicado en caso de pérdida. El satélite puede ubicar dónde está el teléfono. También para cuando tomamos fotos, algunas aplicaciones como Facebook y otras aplicaciones toman la ubicación para poder tomar las coordenadas por el GPS. Otra diferencia es en la cámara del 9220 es de 2 megapíxeles y la del 9320 es de 3.1 megapíxeles. Otra diferencia es que el 9220, aunque trae Wi-Fi, igual que el 9320 viene con una opción que se llama Hotspot, que es para repartir internet o Wi-Fi a los demás dispositivos que estén cerca de él. Tiene esa opción. Y así vamos a ir mirando en cada clase, en cada tema, cuál sería la diferencia y a dónde cambiaríamos en caso tal de que tendríamos que dar una solución. En esta clase vamos a ver que todo lo que tiene relacionado con el display en los dos modelos es totalmente igual, inclusive el display y todos los circuitos están ubicados en la misma zona, en la misma parte. Entonces vamos a entrar en materia y también recordar que como trabaja en 2G la 9220 y la 9320 trabaja en 3G, van a haber algunos circuitos que van a estar presentes en una OAR y en la otra OAR no van a estar presentes. Entonces vamos a dar inicio a dar la explicación con este plano. Este plano nos va a servir para poder solucionar cualquier falla que tengamos de display y poder determinar si sí tiene solución o no hay solución posible. Iniciamos mostrando los tres circuitos principales, y es el procesador, que es este que vemos acá. Es el procesador. Este es el IC de Power, el que distribuye todos los voltajes, y este pues sería el conector que le llevaría el bus de datos al display, le llevaría toda la información recopilada por todas las líneas internas. Vamos a hablar de los voltajes que llegan al display. Para poder funcionar cualquier periférico, cualquier circuito de la OAR debe estar alimentado por algunos voltajes, ya sean directos o sean voltajes digitales distribuidos por el IC de Power o distribuidos por el procesador. Vamos a hablar de la línea 1.8 digital, que es un voltaje que sale desde el IC de Power, y acá lo vemos que sale desde el IC de Power o administrador de voltaje y llega a este condensador. Y acá vamos a empezar ya a conocer y a diferenciar los circuitos. Este condensador que vemos acá es un condensador polarizado. ¿Qué significa eso? Que todos los condensadores que veamos en mis planos con la letra C en negro es un condensador polarizado. Esta pista de acá está a tierra o a cualquier parte que sea base GND, y la otra va colgada al circuito. Digamos que la línea iría por acá, por donde lo escribe la línea amarilla, y él tiene un borde colgado al circuito, a la línea, y el otro a tierra. Para conocer mejor el funcionamiento de los condensadores, entonces en nuestro canal pueden buscar el funcionamiento del condensador CMD o de superficie.
Entonces este condensador es un condensador de 470 nanofaradios. Si algún colega tiene una herramienta para medir capacitancia, aquí sería lo ideal para empezar a probar. La línea continúa y entonces hace este recorrido. Primero llega a este condensador de 1 microfaradio, pasa al otro condensador, siguen siendo polarizados. Una pista va a tierra, que sería esta. Si yo mido continuidad de tierra acá, debería dar continuidad, y al otro lado no tendría que dar continuidad porque es polarizado, va colgado a la línea del circuito y la otra línea va a tierra. El otro condensador es de 100 nanofaradios y continúa a una resistencia de 0 ohmios. Esta resistencia llega a este extremo, pasa internamente ese voltaje hasta este otro extremo, directamente llega a este otro punto y baja a este diodo. Aunque en este plano que hice lo muestro directamente, porque si ustedes prueban con el multímetro continuidad, esa sería la lectura correcta. Estas resistencias en sí no tienen ningún valor, o sea, si esta resistencia faltaría o se dañaría por humedad o algo, yo hago un puente y no pasaría nada, el circuito continúa su marcha hacia su destino. Como las fábricas o las ensambladoras, las máquinas ensambladoras no están diseñadas para hacer jumper, para agarrar un cable y hacer un puente, entonces por eso emplean estas resistencias de 0 ohmios, que es como un puente en el circuito o un jumper. Entonces cuando veamos estas resistencias que dicen 0 ohmios, con toda confianza las puedo puentear en caso tal de que no las tenga o no haya, y el circuito continuará funcionando porque hacen a la vez de fusible. Esta línea de llegar a este punto acá, digamos que este es el punto 2 y lleva ese voltaje. Si ese voltaje llegara a faltar, el teléfono podría mostrar el display a rayas, o como cuando un televisor está sin señal con varios puntos, o problemas de display. El segundo voltaje es un voltaje 2.85 digital y es la línea que vemos en este sector, que viene desde el IC Power también. Aquí vemos, se desprende desde el IC Power y llega a este punto de prueba, a un punto donde yo puedo realizar un test para ver si está saliendo ese voltaje del IC Power, y si ese voltaje está saliendo acá, lo sigo tomando la lectura y tiene que llegar también a este condensador de 1 microfaradio, pasar al otro condensador de 100 nanofaradios y llegar a la bobina. Y cuando vemos acá que los planos indican que acá llega un punto y hay una línea que cruza el circuito, quiere decir que este circuito pasa sin problemas al otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pruebo continuidad de aquí a acá, debe de haber continuidad. Si coloco mi multímetro, una pinza acá y la otra acá, y no tiene continuidad, quiere decir que ese voltaje está llegando solo hasta acá y no está continuando hacia su destino, y por eso también sería una falla de pantalla blanca, o de pronto también de display, alguna falla que se pueda presentar. Luego pasa un condensador de 33 picofaradios para luego entregarlo a un diodo, y acá entonces voy a hablar de los diodos. Esto es un diodo supresor de tensión que está como un diodo protector. ¿Qué significa? Cada línea pues maneja un voltaje, y ese voltaje está diseñado para ese diodo rectificador o supresor de tensión, y cuando este voltaje supera el punto de tensión, el punto de caída de él, y es más elevado para lo que está diseñado, como tiene una pista a tierra,
él se vuelve conductivo y bota ese voltaje a tierra, cuidando en este caso el IC de power. Si aquí se genera un corto por humedad, el diodo automáticamente, cuando supera el voltaje que está permitido pasar por él, rompe el circuito y se va a tierra y manda todo ese voltaje a tierra, creando un corto y protegiendo el IC de power, para luego que cuando nosotros limpiemos y encontremos todos estos circuitos dañados, el IC de power en este caso estaría bueno y simplemente haría los puentes o cambiaría los circuitos que se dañaron. Más adelante iremos a ver cada uno de esos casos. Cada uno de estos puntos que vemos en negro son la tierra o la parte GND, masa del circuito. Todo esto debe tener continuidad a cualquier parte que sea tierra. Todos estos puntos negros, estos cuadritos, significan tierra. Estas X significan que esa pista no tiene conexión, viene sin conexión, no va a ningún lado. Continuamos con el otro voltaje, que es este que está acá en el pin de atrás para adelante, en el tercero, y es un voltaje que al igual viene del IC de power, parte a esta resistencia de 240 ohmios, luego hace continuidad aquí a un condensador polarizado. Y recordemos, todos los condensadores que veamos con la C en negro son condensadores polarizados, siempre van a tener una pista tierra, que es esta, y la otra colgada al circuito. ¿Para qué me sirve saber si es un condensador polarizado? Porque si en los dos extremos me da continuidad con tierra, ese condensador está en corto o la línea tiene algún circuito en corto. Después que llega ese condensador de un microfaradio, pasa a este punto y llega a esta resistencia de 0 ohmios. El 0R es 0 ohmios, 0 resistividad, y pasa sin ningún problema al otro extremo. Si bien observamos, estos dos circuitos que manejan un voltaje directo tienen resistencia de 0 ohmios, que a su vez hacen como si fuera un fusible. Y acá está lo especial de esta línea, porque esta línea es la que alimenta los LED del display. ¿Qué se encarga ella? Se encarga de que cuando el teléfono está encendiendo, apenas metemos la batería, a esta línea automáticamente le llegan 3.7 voltios, de 5 a 3.7 voltios, lo que esté actualmente el voltaje que esté en la batería llega a este punto. Cuando el software abre, que vemos que aparece BlackBerry y empieza a cargar la barra, de una cambia el valor de ese voltaje y se convierte de 26 a 27 voltios, porque necesita esa elevación para darle iluminación a todos los LED. Esto, en este caso, en este BlackBerry, lo hace directamente el IC de power con todas estas bobinas que tiene alrededor y con los condensadores que están para alimentar y permanecer siempre ese voltaje estable en esa línea. Las otras líneas que vemos acá llegan a un filtro, llegan a este filtro, y este filtro, como ya expliqué aquí con la bobina, cuando el circuito pasa de un lado al otro, quiere decir que si no está este filtro y yo hago todos los puentes, el circuito funcionaría. Sin embargo, este tiene una función de filtrar esas señales que en algún caso puedan ser afectadas por alguna interferencia o algún información que pase inadecuada por ahí. El filtro tiene una configuración que determina pasar determinado milivoltio
para poder tener siempre estable esa información en el módulo del display. Estos puntos que vemos acá son todos importantes. Si alguno de ellos fallara, el display mostraría pantalla blanca, porque son unas señales que salen del IC de Power. Tiene dos que salen del IC de Power y tiene otros dos que van hacia el procesador. Y estas dos líneas que van hacia el procesador, quiero hablar de ellas porque cualquier falla yo la puedo sustituir por un puente. Digamos, si a la línea aquí 1.8 no está llegando el voltaje, yo empiezo a hacer la revisión del circuito y reviso que acá todo tiene continuidad, pruebo continuidad desde este pin hasta este condensador y tiene continuidad, y pruebo voltajes, ya más adelante vamos a ver eso, y no llega el voltaje acá. ¿Qué hago? Levanto el blindaje y pruebo continuidad desde este condensador hasta este otro condensador. Si no tiene continuidad, es muy fácil, esa es la falla, se perdió internamente, ya sea por un golpe o por humedad, no está llegando esa línea con ese voltaje hasta este condensador. Agarro un cable y lo puenteo hasta este condensador. Si todo está bien desde aquí hasta acá y tiene continuidad, quiere decir que el IC de Power no está mandando ese voltaje. Yo pruebo a este condensador si está llegando 1.8 voltios, y si no llega, el problema puede ser el IC de Power. Ese lo vamos a aprender a cambiar en caso tal de que sea el que genere la falla. Explico eso para decirles que si el procesador no está enviando los pulsos y las señales a este conector, tengo dos oportunidades. Una, que sea el filtro, lo puenteo de lado a lado, él debe dar continuidad, puesto el multímetro acá y acá, debe dar continuidad entre él. Si no da continuidad, quiere decir que el voltaje está llegando solo hasta acá, o la señal o el pulso que envía el procesador, y no está pasando al otro extremo. Lo puede puentear y el circuito seguiría su funcionamiento. Pero ¿qué pasaría si yo pruebo continuidad de aquí? Acá tiene continuidad, acá también, pero no está llegando el pulso hacia este punto de referencia. Quiere decir que el procesador no está respondiendo y no está enviando esa información, queriendo decir, solo tengo la posibilidad de resoldar el procesador, y si no funciona, pues no habría solución, porque habría que cambiar el procesador. Y ya para cambiar el procesador es un procedimiento más complejo, y que quizás empezando nunca lo vamos a hacer. Aquí tenemos entonces la otra línea también, la línea que va acá. Esa línea si lleva un voltaje de 1.8 que es alimentado en este caso por el procesador. Esta línea debe tener 1.8. Estos serían entonces el funcionamiento del pin, y que estos 4 puntos que vemos acá son quienes comparten datos con el procesador. Acá vemos el rosado, vemos la punta rosada acá, y las 4 tienen sus 4 puntos en el procesador. Si alguna de estas líneas fallara, y no fuera porque perdió continuidad con las pistas que alcanzamos a ver, no tendríamos solución si no se arregla resoldando la área que ya hemos sabido. Si está fallando el display y ya revisé todos los voltajes, revisé que el pin tenga bien soldados sus contactos, que no esté sulfatado, y no llega esa señal acá, lo único que puedo es, como sea donde queda la zona, aplicar flux y resoldar a 300 grados de calor por unos 30 minutos para tratar de solucionar esa falla. Aquí tenemos el segundo plano, y es un plano muy sencillo. Es la lectura de voltajes de todo el funcionamiento del display. Estos serían los voltajes principales o los voltajes altos.
Ya las otras líneas que no están demarcadas son voltajes muy mínimos, son minivoltios, que son casi que pulsos que se tomarían con un osciloscopio o se tomarían ya con una herramienta para tomar pulsos del procesador. Estos voltajes que vemos acá, cada punto amarillo, como dice el plano, tiene que medir 1.8 voltios. Yo pongo mi multímetro y en cada uno de esos puntos me tiene que dar ese valor. Si en algún momento se pierde, quiere decir que la línea interna no está llevando. Un ejemplo, acá mide 1.8, acá también, acá también, acá también, acá también, acá también, pero aquí no mide. ¿Qué pasó? La línea interna se dañó, ya sea por humedad, se concentró la tensión de voltaje ahí y dañó la pista interna. Agarro un puente desde acá y lo envío acá y solucionaría. Pero ¿qué pasa si sigue acá? Tiene continuidad acá, tiene continuidad abajo a la base, pero arriba en el pin, que es el que le entrega el voltaje al display, no tiene continuidad. Quiere decir que el pin está soldado en falso, o que también por humedad o por algún motivo no está bien soldado y el voltaje le está llegando a toda la base pero no está llegando arriba. Es muy fácil, y acá es donde quiero que aprendan esto. Muchos colegas a veces me traen conectores que se ven bien, que ellos ya buscaron voltajes, continuidades y todo está bien, y simplemente era probar continuidad desde la base arriba y me doy de cuenta si no está soldado. Si no estoy soldado, ya agarro, aplico flux y uno otra vez esa pista, porque a simple vista se puede ver bien soldado y ya miraremos en la práctica cómo sería eso. Si la continuidad me llega hasta acá, yo pruebo voltaje y tiene voltaje, pero al otro lado de la resistencia no tiene voltaje, la resistencia está dañada, hago un puente y soluciono el problema. Igual con cada una de las líneas. La línea roja es la que lleva el voltaje 2.8. En todo lugar que está en rojo tiene que estar presente ese voltaje. Si no está y digamos que llega a este lado y acá no marca, porque me llegan muchos estos casos, entonces le hago un puente a la bobina y el circuito continúa con su voltaje y funcionaría normal el teléfono. El voltaje que está en la línea morada es el voltaje que activa el display. Es cuando entran llamadas, funciona todo, ilumina el teclado, pero el display no da luz, pero se alcanza a ver que da la imagen, porque se alcanzan a ver los colores al fondo. Es porque esta línea puede estar fallando. Esta línea gris que vemos es un voltaje que viene del procesador, y en cada uno de estos puntos que están en gris tiene que haber ese voltaje, y si no está, si el voltaje llegara hasta acá y no pasara al otro lado del filtro, el filtro se quemó y le haría un puente por arriba. Estos serían los voltajes, y para no aburrirlos tanto con tanta teoría, entonces vamos a ver ahora sí en práctica cómo sería cada caso. Bueno, vamos a hacer una pequeña explicación con el multímetro, porque solo vamos a manejar en este caso dos lecturas o dos revisiones. Vamos a manejar continuidad y vamos a manejar lectura de voltaje. Para marcar continuidad, ¿qué significa continuidad? Significa que una línea, determinada línea que vamos a probar, tiene continuidad de lado a lado. Así como estamos probando con este cable, la línea llega por acá y al otro extremo lleva su voltaje. Eso se llama que hay continuidad, que el circuito sigue su causa sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando no hay continuidad? Significa que el circuito está cortado en algún lugar, o hablándolo así en los teléfonos celulares. Entonces, por humedad o por algún golpe, el circuito dejó de llevar su continuidad. Entonces, en este caso no marcaría ninguna continuidad, no daría ningún sonido como debería ser. Y esto se hace en la escala de diodos. Este símbolo es el de diodos, y este es un sonido, es un símbolo de como un sonido, que es el que nos alerta cuando hay continuidad.
Entonces, cuando no hay continuidad pasaría esto en un circuito y lo que haríamos simplemente sería determinar cuál sería la falla, y si es solo de puentear, entonces haríamos un cable de aquí a extremo y el circuito entonces tomaría continuidad. La segunda revisión que vamos a hacer es sobre los condensadores. Recordemos que los condensadores, una de sus partes debe ir a tierra si es un condensador polarizado. Entonces, esta sería la pista tierra, a cualquier parte que sea tierra. Él va a tener continuidad porque así funciona. Si no está tierra, no va a ser capaz de funcionar. ¿Qué hace un condensador? Acumular cierto voltaje al cual ha sido configurado y tenerlo ahí, retenerlo, y cuando en la línea donde él esté colgado haya algún fallo de tensión de voltaje, o sea, disminuya esa tensión, entonces el condensador le entrega ese voltaje a la línea y lo mantiene estable para que siga funcionando sin ninguna interrupción. Entonces eso es lo que él hace, acumular voltaje para cuando haya un fallo en la línea, devolver a la línea ese mismo voltaje y poder así todo siga funcionando correctamente. Entonces, ¿cómo probaríamos un condensador si está bueno? Ningún condensador debería dar continuidad. Entonces yo pruebo una pista a tierra y la otra al otro extremo y no debe dar continuidad directa, y cuando volteo las pinzas y pruebo debería demostrar una continuidad, pero en realidad está indicando que está cargando y descargando. Ya como este es un condensador grande, para que puedan ver el ejemplo, produce ese sonido más prolongado, pero me está indicando que está bueno, está cargando y descargando. Si diera así cuando le colocara los bordes, ese condensador estaría en corto, estaría el dañado, o en la línea donde esté colgado algún otro circuito está a tierra, está corto, y por eso entonces debería revisar esa línea. Esas serían las dos revisiones colocando la perilla en este sector. Ya para medir voltajes, entonces volteo la perilla a voltaje continuo o voltaje directo, que es el que tienen las baterías, que es el que trabaja en el celular, y aquí solamente colocaría mi multímetro, uno a tierra, ya sea cualquier parte que sea tierra o directamente al punto de tierra la batería, y el otro al positivo, y me marcaría el voltaje requerido, una punta en con y la otra positiva entonces acá en este símbolo para medir voltaje y lo que vamos a trabajar. Eso serían lo que necesitaríamos aprender hasta el momento para revisar lo que vamos a aprender en el día de hoy: voltaje, continuidad y aprender a medir los condensadores. Los condensadores tendrían ese mismo comportamiento. Todos los condensadores trabajan de la misma manera y debería de dar ese funcionamiento. Puesto en continuidad, me mostraría que está cargando y que está descargando. Si miramos que no es una continuidad prolongada. Voy a probar un condensador más pequeño y vamos a ver que también hace lo mismo. No tiene continuidad directa, que continuidad directa sería esto, y sería un corto en ese condensador o en esa línea. Muestra que carga y descarga. Ya como es de más capacidad, vemos que se prolonga el sonido. Y si probamos un condensador más pequeño, vamos a ver que va a marcar otra lectura un poco más baja, pero siempre nunca va a mostrar continuidad. Tenemos este teléfono dando imagen correctamente. Este será el teléfono de prueba de nuestro curso, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: para que este teléfono dé imagen sin ningún problema, tenemos que hacer una serie de revisiones.
y debemos de conocer cuáles son los voltajes por los cuales este display funciona, y vamos a hacerlo a continuación. Ya les expliqué cómo medimos el voltaje y vamos a dar inicio para ello. Entonces habrán unos voltajes que siempre deberán estar permanentes para que pueda funcionar el display. Uno de ellos será este voltaje que entra por este sector, que es el de 2.85 voltios aproximadamente, dependiendo del multímetro. Nos va a marcar un voltaje exacto o aproximado, como vemos ahí que está marcando 2.88, pero el voltaje adecuado es 2.8 voltios sobre esa línea. Ahí vemos que ese voltaje siempre va a estar permanente sobre él y sobre todos esos circuitos. Como bien lo vemos, en este celular está funcionando sin ningún circuito. Vemos que todos los circuitos que les expliqué no los tiene. No tiene el condensador que va acá, ni el otro que va acá, ni la bobina, ni el otro condensador, ni el diodo supresor de tensión o protector, sino que está trabajando simplemente con un puente en la bobina. Sabemos que los condensadores están nomás colgados a la línea, queriendo decir que si alguno de ellos no está, el circuito no tiene por qué fallar, porque simplemente ellos están de apoyo en algún caso que se necesite que alimenten ese voltaje. Sí son importantes porque mantendrán una imagen estable, nunca parpadeará o nunca intentará fallar la imagen, o será totalmente clara la imagen. Entonces acá vemos que el primer voltaje que debemos de revisar es el de 2.85. Ahí vemos la línea, llega al otro lado, continúa, llega al borde de la bobina y pasa al otro lado de la bobina, y que ahí está pasando porque le hice un puente a la bobina para que pueda pasar de un lado al otro el voltaje. Continúa por este sector del condensador, llega aquí al borde del diodo, y luego pasa entonces a la línea que va a alimentar el conector del display, que sería en este caso, si contamos de allá para acá, la tercera, y que tendría que tener ese voltaje también en la parte de arriba del conector. ¿Por qué les explico que en la parte de arriba del conector también tiene que tener ese voltaje? Porque me han llegado muchos casos que los compañeros revisan y ven todo bien, y a veces prueban acá y ven el voltaje y se confían de eso, pero que cuando yo pruebo voltaje arriba no está, queriendo decir que está mal soldado, o tiene una soldadura en falso, o que por la humedad se sulfató la soldadura que lo comunica con la base de la OAR, queriendo decir que ese voltaje, aunque esté ahí y todo el circuito esté bien, no le está llegando al display. Ese sería uno de los voltajes. Después viene la línea que trae un voltaje de 1.8, que es esta que está acá, que es un voltaje de 1.8. Este voltaje está permanente en el celular, esté el celular en ahorro de energía o esté el celular activado sus LEDs. Recordemos que cuando entran a ahorro de energía, pues los LEDs del display se apagan para no consumir ese voltaje que no está necesitando en ese momento. Ahí vemos el voltaje en esa línea. Recuerden que acá también iba un condensador, al lado iba otro condensador, luego iba una resistencia de 0 ohmios, que ya sabemos que se puede puentear, y que es lo que hicimos en este caso, que pasa al otro lado, y ahí vemos el voltaje. Luego llega a este otro punto, ahí todavía tiene el voltaje. Ese sería uno de los bordes del diodo, y luego pasaría entonces al segundo pin del conector del display, y también tendría que tener continuidad en la parte de arriba. O sea, ese voltaje tendría que llegar también por encima del conector, no solo que llegue abajo, sino arriba también. Tengan muy claro y acuérdense de eso, porque estos conectores parecen estar bien soldados, pero por algo muy mínimo se desoldan, y ya cuando armamos el teléfono da imagen, pero cuando
apretamos todo, vuelve y se va la imagen. El otro voltaje que debe estar es este voltaje que llega a este sector, que como vemos ahí mostró 5 voltios iniciando y llega hasta 3.5, 3.7 dependiendo cómo esté la batería en ese momento cargada. Este voltaje entra por esta parte, llega al otro lado, aquí se arrancó la pista, se dañó, llega a este lado, acá tendría también que dar ese voltaje, pero como está dañada la pista, pasa al otro lado de esa resistencia de 0 ohmios que está actuando como un fusible, llega a este otro borde de acá y de ahí entonces pasa al segundo pin del conector, al tercer pin, que es ese que estamos probando ahí, y también probamos en la base y probamos en la parte de arriba. Si yo estoy tomando estas lecturas y ese voltaje no está, voy a revisar esa línea. Otro voltaje que debe de haber presente, estos voltajes que voy a mencionar a continuación, los que mencioné son voltajes que están cuando el teléfono está iniciando y así esté en ahorro de energía, pero hay unos voltajes que se comportan diferente y son estos dos. Uno es este del controlador, que ahí vemos que tiene 1.8, y otro mismo que está acá en la línea que activa el LED. Ahí vemos 3.48, pero observe lo que pasa. Vamos a conectar el display. Y vemos que no está iluminando porque está en ahorro de energía, pero que apenas oprima el botón de desbloqueo, activa la luz y mire lo que pasa ahora. Ahora esa línea que llevaba 3.7 tiene 13 voltios, pero porque está conectado el display, porque está conectado y el display se está consumiendo el resto de amperaje. Pero lo que quiero mostrar es acá qué pasa cuando ese LED está full activado y el display está desconectado. La ponemos en 200 porque va a pasar a 28 27 voltios la lectura que estamos tomando en ese momento. 27 voltios. Este es el voltaje real, pero que cuando conecto el display, como el LED consume esos voltajes, entonces vuelve y baja ese voltaje. Pero mire que ya entró en ahorro de energía y volvió a 3.6. Cuando lo desbloqueo, sube ese voltaje. Si ese comportamiento no está ahí, ¿yo qué tengo que hacer? Ahí está en ahorro, lo desbloqueo y debería de aumentar ese voltaje. Ahí vemos que se pasa, por eso marca 1, porque se pasa de 20, entonces lo paso a la escala de 200 para que me pueda marcar 27 voltios. Me falta entonces explicarle otro comportamiento, que es cuando está iniciando. Vamos a mostrar acá. ¿Qué pasa en la línea que nos marcaba 1.8 ahorita del controlador? Ahí el teléfono está iniciando, ya alumbró el LED rojo si lo tuviéramos boca arriba. Ahí vamos a ver que a lo que aparezca en la pantalla BlackBerry, aquí va a aparecer un voltaje de 1.8 voltios. Y ahí vemos que aparece 1.8. ¿Y por qué este voltaje aparece solo cuando empieza a cargar el software? Resulta que esa línea, como les expliqué al comienzo, es la que envía el procesador, y hasta que el IC Power no le envíe información al procesador y el procesador active la apertura del software, no se carga ese voltaje que hay ahí. Esos serían los comportamientos de la lectura de voltajes. Bueno, quiero explicar a continuación. Entonces, acá vemos todos los circuitos originales que debe tener esta varia que tiene que ver con el display. Acá vemos todos los condensadores, vemos el diodo rectificador,
el diodo protector. Acá también en esta línea vemos todos los condensadores y la bobina, este otro condensador y el diodo protector. Aquí vemos el filtro y acá vemos la resistencia de 0 ohmios y esta otra resistencia de 0 ohmios que es la que lleva la línea del display. ¿Para qué muestro eso? Para mostrarles esto a continuación, que esos 14 circuitos no los tiene esta board, porque a todos les practiqué jumper para que ustedes puedan saber a qué pueden hacer, y también cuando tengan una falla de que falte algún componente sepan si es a la falla, si es un componente vital que dejaría de funcionar el teléfono. Aquí les voy a mostrar entonces que este teléfono es el que está funcionando correctamente sin ninguno de esos circuitos. Ahí lo vemos iluminando y que se le ha podido practicar este jumper. En la mayoría de los casos las fallas que llegan es porque este, que es el que activa la luz o el que ilumina los LEDs, que le da el voltaje a los LEDs, se quema, se sulfata, se dañan las pistas y lo podemos jumpear. En caso tal que todas estas pistas estén perdidas, abrimos nuestro plano exclusivo de Servicel y miramos a dónde hace continuidad ya cerca al IC de Power, y mandaría un cable de aquí hasta allá, o desde el pin que tiene continuidad con él hasta el circuito que nos muestre continuidad en el IC de Power. Aquí vemos también esta línea que es la misma del filtro, que es la que va hacia el procesador o que trae información del procesador, o un voltaje que también hemos puenteado el filtro. Hemos también puenteado la resistencia de 0 ohmios que está en la línea 1.8 digital, y también hemos puenteado la bobina que está en la línea 2.85 digital. Estas líneas, como vemos, están trabajando sin ningún condensador, sin ningún diodo, ya que esos circuitos van colgados a la línea, no están dentro de la línea, sino colgados como circuitos de apoyo, en caso tal de que se necesite en una baja de tensión, o a veces para tener un comportamiento adecuado sobre los pulsos que llegan al display. Ahora vamos a ver entonces con este conocimiento lo fácil que es reparar un teléfono. Presten atención, porque este teléfono que ha llegado acá, precisamente para explicarlo del curso, llegó hoy porque hace esto. Entonces vamos a revisar. Da pantalla blanca permanente. Y vamos a ver lo fácil que es ganarnos 40.000 pesos o 20 dólares en un momento con este conocimiento que estoy adquiriendo. Aquí vemos que se atenuó la pantalla, a veces sale batería tachada, y que es muy fácil poder solucionarlo con el conocimiento que tenemos. Ya sabemos que cuando salga pantalla permanente me voy a ir directamente a la línea. Lo primero que voy a hacer es revisar la línea que tiene 2.85 voltios, y ahí la vemos, y vamos entonces a probar qué pasa con esa línea. Lo primero que sé es que esa línea no puede tener corto, entonces voy a probar. Aquí me está mostrando continuidad, a tierra, el lado que debe tener continuidad, y voy a probar el otro lado y me muestra que tiene continuidad por ambos lados. ¿Qué quiere decir? Que está en corto. Algún condensador de esta línea, puede ser este, puede ser este, puede ser este, y también puede ser el diodo. Entonces cualquiera de estos cuatro está en corto y está colocando toda la línea a tierra. Si ponemos nuestra punta a tierra y tocamos cualquier circuito de ahí, nos marca que está en corto toda esa línea. ¿Qué voy a hacer? Voy entonces a empezar a revisar, y para revisar tengo que desconectar cada uno de los condensadores. En este caso voy a hacer rápido, voy a arrancar el primero, que es de 1, que es el que casi siempre se daña, y voy a probar si se quitó el corto. Voy a probar si ya el corto se retiró, y afirmativamente ahí vemos que ya solo nos da continuidad por un solo lado, pero la línea que es la que lleva el voltaje está correctamente bien. Ya hemos podido solucionar, y ahora vamos entonces a probar y a librar
ya más de la mitad de nuestro curso con esta solución, porque vamos a ver que el teléfono tiene que encender normalmente. El teléfono nos debe funcionar bien porque hemos quitado el corto que estaba en la línea 2.85. ¿Por qué hace eso? Porque resulta que ese mismo voltaje digital alimenta otro circuito, alimenta el procesador, y a lo largo del curso iremos viendo qué más alimenta. Ahí vemos cómo hemos podido solucionar esa falla con el conocimiento que hemos aprendido en la explicación del plano, que si la línea 2.85 está en corto, nos va a mostrar o pantalla blanca, o va a intentar cargar y se va a poner pantalla blanca permanente. Bueno, colegas, para que ustedes puedan tener más claro y aprender qué hacer cuando les llegue alguna falla, poder ir directamente o más rápido a cualquiera una de ellas, vamos a generar a propósito una serie de fallas en este teléfono para que ustedes puedan mirar el comportamiento y así aprender algunas situaciones para que puedan actuar de manera rápida. Cuando la línea que vemos acá, que es la línea que lleva el voltaje de cuando está en ahorro de energía de 3.70 y que cuando está como ahora activado tiene 26 voltios o 27, cuando esa línea está fallando, mire lo que ocurre sobre ella. El display deja de dar luz. Como vemos ahí, el display dejó de dar luz, pero el teléfono todavía sigue funcionando porque, como vemos acá, tiene encendidos los LEDs. Ahí vemos los LEDs encendidos y el teléfono no está funcionando. Eso es cuando esté fallando la línea de los LEDs de voltaje, y vamos a tener eso presente. Vamos a volver a conectarla y vamos entonces, y ahí vemos que volvió a tomar la luz, todo normal. Ahora vamos entonces a desconectar la línea 1.8 voltios a ver qué pasa cuando esa línea está fallando. Vamos a desconectar la línea 1.8, que sería la que está de este lado. Vamos a quitar el puente que tenemos sobre la resistencia para que deje de enviar ese voltaje, y vamos a revisar qué pasaría cuando el teléfono encienda. Ahí vemos que salen como un televisor dañado cuando no tiene señal, salen varias rayas, y esto es cuando está ausente el voltaje 1.8 digital. Ahí el teléfono está reiniciando porque le falta ese voltaje, y así saldría cuando esté fallando esta línea de 1.8 digital. Vamos a volver a unirla. Vamos a esperar que encienda normalmente y seguiremos entonces descartando algunas fallas. Esto es para que ustedes sepan qué pasa. Y ahí vemos que ha vuelto a la normalidad cuando el voltaje 1.8 digital está presente. Ahora vamos a ver qué pasa cuando está fallando la línea que trae 1.8 voltios desde el procesador, que es la misma que está acá en esta resistencia de 0 ohmios, y llega al controlador a la línea de arriba, y vamos a ver qué ocurre cuando esa línea entonces nos presente una falla. Vamos aquí a quitar el puente que está llevando ese voltaje y miraremos qué ocurre. Como vemos ahí, el teléfono trata de dar luz, intenta parpadear un poco, pero no lleva ese voltaje y los LED están iluminando todavía. En este caso no está dando ni luz ni display porque intenta un poco parpadear, pero tampoco alcanzo a ver las letras en el fondo.
Entonces voy a tratar de volverlo a bloquear, de bloquearlo, para poder así que vuelva a funcionar. Vamos a puentear a ver qué pasa si no hay que reiniciarlo. Algunas de estas hay que reiniciarlo para que el sistema corrija el error. Ahí he puenteado de nuevo esa resistencia y vamos a ver si desbloqueándolo trabaja otra vez normal. Ahí vemos que el teléfono está trabajando otra vez cuando puenteamos la línea 1.8 que viene desde el procesador. Vayan aprendiendo cómo se comporta el circuito en cada una de esas fallas. Ahora voy a desconectar bueno, acá está interpretando como vamos a esperar que entre en ahorro de energía. Para que desconectemos ahora el primer punto del controlador, que sería este. Cada línea de esas tiene una función y si cada una de ellas falla, el teléfono se comportaría de una manera diferente. Vamos a desconectarlo. Y vamos a ver qué comportamiento toma el teléfono. Aquí veo que el teléfono me está mostrando la imagen, mas no me muestra la luz. El teléfono me está mostrando imagen. Alcanzo al fondo a ver algunas letras, pero no me muestra la luz que debería de mostrar. Entonces, cuando esa línea falle, la primera del controlador, tampoco el teléfono nos irá a dar luz. Ya sabemos, en caso tal de que la línea se haya perdido, a dónde tenemos que ir a buscarla. Ahí ya le hemos puenteado. Bueno, en esta revisión tengo que ser muy preciso, ya que puedo generar un corte y el teléfono reiniciaría de nuevo. Ahí vemos entonces que volvió a funcionar. Ahora vamos a ver qué pasa cuando desconecte la línea 2. Esto lo hago porque estoy interesado en que aprendan todos los comportamientos de cada uno de los circuitos. Es un poco complejo, pero me llena de satisfacción poder mostrarles de una manera única este curso. Vemos que cuando falle la segunda línea del controlador, al igual que la primera, me va a mostrar luz, y en este caso voy a alcanzar a ver un poco las letras. Me muestra una luz muy bajita porque la segunda línea está fallando. Ya para soldarla, ahora sí ya está un poco incómodo. Voy a soldarla aquí rápido para que sigamos investigando qué pasa con cada una de esas líneas.
Ya la he vuelto a soldar y vamos a ver entonces si el teléfono nos prende normal. Ahí volvió a encender. Entonces ya hemos aprendido todas las fallas hasta el segundo punto. El primero no nos mostró nada de luz, el segundo nos mostró las letras con una luz muy mínima. Ya vamos aprendiendo y ahora vamos a ver qué pasa con la línea 3. Vamos a ver entonces qué ocurre cuando desconecto la línea 3 del controlador. Vamos a volver a hacer aquí un poco más precisos. Quiero evitar un corto ahí para no tener que volver a encender el teléfono desde el inicio. Vamos a ver qué pasa cuando esta línea, la tercera del controlador, esté fallando. Bueno, en este caso no nos ha mostrado ninguna falla hasta el momento. Ahí vemos que está iluminando normal. Y en esta prueba no nos muestra ningún fallo acerca de esa línea. Ya puede ser en otras circunstancias del teléfono de pronto muestre algún error, ya sea en la rapidez de respuesta cuando se desbloquee, pero en este momento con las pruebas que estamos haciendo no está mostrando ningún problema. Y está todo perfectamente. Entonces con esa línea no hay ningún problema. Ahora vamos a ver qué pasa. Sin embargo, vamos a dejarla puenteada. Vamos a dejarla puenteada. Y ya la otra línea la conocemos, que es la línea que desconectamos ahorita cuando quitamos la resistencia de 0 ohmios que estaba en este sector de acá. Cuando la quitamos es la misma que tiene continuidad con el último el pin del filtro. Ya conocemos todos esos comportamientos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la línea 2.85 no está presente. Pues ya conocemos ese comportamiento, que es cuando el teléfono no carga el software ni... Vamos a ver qué comportamiento tiene en este caso, que no está en corto, sino que simplemente no está llegando esta línea. Vemos que cuando le doy desbloquear intenta dar un pantallazo blanco muy suave, porque esa línea no está presente, ese voltaje, aunque está llegando hasta la línea, no está pasando al otro lado. Este sería el comportamiento de la línea cuando esté dañada. El teléfono va a encender normalmente, no está mostrando pantalla blanca permanente, porque recordemos que es cuando está en corto, cuando el voltaje se va a tierra, el teléfono no es capaz de encender. El teléfono no es capaz de encender, ya que ese voltaje se pierde y el procesador también deja de ser alimentado al haber un corto. Entonces terminamos con esta explicación de cada una de estas fallas. Con esto dejamos claro que usted aprenda qué pasa cuando cada línea está fallando. Las líneas de acá no las podemos ensayar
ya que no tienen circuitos para cortar, sino que tendríamos que hacer unos cortes en la pista y sería un poco más complejo. Entonces vamos a tener toda esta explicación presente. Y aquí tenemos el teléfono que está fallando por la línea que no responde. Y este caso sí es un caso extremo porque ya le hemos practicado todo y no hemos podido conseguir solución. Entonces aquí vemos que intermitentemente se va y viene el display, pero es porque la línea que viene del procesador no está funcionando. Aquí vamos a ver la demostración que la línea que tiene que enviar un voltaje desde el procesador no está llegando, y que en la lectura de voltajes, aquí estoy haciendo lectura de voltajes a esa línea que tiene que ver con el segundo punto del filtro de este lado hacia acá, el segunda línea, y que hace contacto en este punto de prueba, no está teniendo el voltaje como debería ser en este otro que sí vamos a ver acá, que ya les he explicado aquí, porque está con el display apagado, pero que cuando lo enciendo debería de tener un voltio, que es un voltaje que comparte con el procesador, pero que en este caso ahí ya se volvió pantalla blanca de nuevo, y que ahí estando activado no tiene ese voltaje. Estando ahí activado no tiene ese voltaje, sino que tiene apenas 33 milivoltios, y el teléfono se va y se viene la pantalla. La única solución en este caso sería que el cliente nos autorizara y resoldaríamos el procesador por la parte donde vemos que hace continuidad esa pista. Esa pista haría continuidad por esta parte de abajo del procesador y por ahí tendría que resoldarla. Bueno, acá tenemos un caso donde nos muestra una falla y los dos puntos negros simbolizan la línea que no tiene continuidad desde la resistencia hasta el condensador, y que la solución sería entonces mandar un jumper desde esa resistencia de 0 ohmios hasta el condensador, que es el que lleva ese voltaje para activar el LED. Aquí vemos ya la solución en práctica, sería soldar un cable al borde del condensador para que él lleve esa línea que se rompió internamente y no está llevando ese voltaje que activa la luz del display, y el otro borde lo soldaríamos a donde iría la resistencia de 0 ohmios, o conocido también como fusible, para que le entregue ese voltaje al pin número 3 del display y así poder iluminar. Así quedaría entonces la solución completada con un cable que sea aislado, porque recordemos que es un voltaje siempre alto, y si hace contacto con alguna lata borde haría un corto. Bueno, vamos a cambiar el conector del display. Acá vemos el conector nuevo. Si no lo tenemos nuevo, lo podemos sacar de otra board por debajo para no hacer ningún maltrato al conector, no maltratarlo en ninguno de sus contactos. Y este dañado sí lo voy a aplicar flux por arriba, flux orgánico, y lo voy a dar calor por arriba sin ningún problema. No importa si se derrite. Estoy usando 450 grados de calor con un nivel de 6 de aire. Voy a hacerlo por debajo, cualquiera de los dos métodos se puede. Exclusivamente para soldarlo si es por debajo, para no tener que dañar el conector. Este lo estamos cambiando porque hemos probado todos los voltajes, hemos revisado los comportamientos, y el único comportamiento anormal que hemos encontrado es que
en la pista de acá del filtro no activa el voltaje que debe estar cuando el teléfono ya carga su software. Ahí debería de haber un voltaje establecido. Vamos ahora entonces a dejar caer el conector ahí. Vamos a tratar de ubicarlo. En la posición correcta, y después que ya lo tenemos alineado, ahí ya está alineado, vamos a hacerle presión por arriba sin moverlo. Primero vamos a esperar que se enfríe un poco para no correrlo. Voy a hacerle presión al conector, ya sea con una pinza de estas, y ahí sí voy a darle calor de nuevo a la board, porque si le doy calor lo aprieto mientras tengo el conector todavía caliente, entonces se me va a correr. Aquí después que haya enfriado lo aprieto, doy calor y ahí vemos que se ha fijado. Espero que se enfríe un poco para poder soltar la pinza. Y ahora lo voy a apretar por este lado y voy a dar calor. No puedo mover la mano, la tengo que tener fija, la que tiene la pinza, porque si no haría un daño más grave. Se me corrió porque solté la pinza antes de que se enfriara. Vamos a tratar de alinearlo de nuevo, aunque se alcanza a ver que ya en su totalidad está soldado. Sin embargo, por este sector veo algunas pistas un poco levantadas. Voy a tratar de ser más firme. Me ubico bien, ahí ya me ubiqué, y voy a volver a dar calor. Y ahora sí, voy a esperar que se enfríe para poder soltar la pinza. Y ahí ya quedó el conector totalmente soldado. Si me queda alguna pista que alcance a ver yo levantada, voy a aprovechar esa temperatura que hay para que con el cautín sea muy fácil retocar cualquier pista que esté mal soldada. Eso lo voy a poder mirar con una lupa, con un microscopio, para poder determinar eso. Ahí vemos cómo quedó el cambio del conector. Es totalmente fácil si manejamos esta técnica que les expliqué. Como un sector que me le faltó adherirse, que fueron algunas pistas de adentro, como 4 pistas, voy a aplicar un poco de flux solo al borde de abajo, y voy a tener cuidado cuando esté dando calor por debajo, porque abajo tengo unos circuitos, unas resistencias que hay abajo. Entonces primero me voy a acomodar bien, voy a apretar y voy a volver a dar calor para que se me adhiera esa zona que está mal soldada. Voy a retirar un poco de flux. Porque hay mucho flux, para que no se me vaya a ir dentro del conector.
Vuelvo y me ubico bien sin ir a maltratar las resistencias. Primero le echan una ojeada a las resistencias que abajo para que puedan saber si las están tocando. Y ahora sí, entonces voy a dar bastante calor. Estoy pendiente que yo vea que la soldadura se haya fundido. Toco el conector un poco a ver si... Y ahí veo que ya está. Lo vuelvo y lo aprieto sin soltarlo, y recordemos que no lo puedo soltar hasta que no esté totalmente frío. Voy a soltar, retiro el calor y vuelvo y reviso y hago el mismo procedimiento hasta que me queden todas las pistas soldadas. Y si no, si tengo una lupa o algo que me pueda ampliar la zona, como es el microscopio que yo tengo para trabajar, con ese puedo, con el cautín, afilándole la punta con una lija que me quede bien puntudito. Con eso voy a poder, y este es el limpiador que usamos para mantener nuestra punta así plateada. Este limpiador retira todo el residuo y lo mantiene acá en el fondo. Si están en Colombia se los podemos enviar. El teléfono funcionando después que le hemos cambiado el pin y lo hemos retocado por segunda vez. Con la técnica que explicamos ya hemos podido dar solución a este caso. Aquí vemos una falla muy común que llega a diario, que es cuando los teléfonos los dejan mojar y entonces se sulfatan una serie de circuitos y de líneas que ya con el conocimiento que tenemos sabemos por qué ocurre. Estos circuitos que vemos y líneas que vemos que han sufrido deterioro es porque sabemos que ahí es donde se concentra más que todo el voltaje más alto. En esta resistencia de 0 ohmios y esta línea que activa la luz o los LEDs del display, vemos que ha sido totalmente deteriorada, y este es un caso que subimos hace poco a nuestra página, y por ahí derecho los invitamos a que estén pendientes porque nuestros cursos llevan refuerzos a diario, que lo que vayamos descubriendo lo vamos actualizando, y ustedes tienen que estar pendientes de nuestro canal y de nuestra página para que sigan aprendiendo totalmente gratis después que hayan cancelado el curso. Aquí entonces vemos que este voltaje dañó esta resistencia y dañó esa línea. Esa sería la primera falla. La segunda falla es que la misma línea que va desde acá, desde esta resistencia acá, donde iba soldada, sufrió este deterioro, daño por el voltaje que se concentró ahí mientras había humedad. La otra entonces ya conocemos que es la pista que tiene que ver con el voltaje de 2.85, y ahí vemos que también está desoldada. Aquí entonces vemos que estos son los circuitos, ya se arrancaron para que pudiera prender, porque el teléfono no hacía nada. Cuando quitamos las condensadoras, el teléfono prendió, pero presentó las fallas que hemos mencionado, no daba imagen y no daba luz. Después que hemos practicado ya limpieza, entonces vemos cómo nos quedaron las piezas ya listas para ser trabajadas, y aquí vemos cómo nos quedó esa resistencia, donde quedó totalmente desoldada por un borde, y sin embargo probamos continuidad. Recuerden que debe marcar continuidad sobre sus bordes y no tenía, y por eso la hemos quitado. Ya más adelante miraremos. Y aquí vemos cómo nos quedaron las pistas que estaban fallando, que era esta y estas que están desoldadas, para nosotros practicar los jumper. Para poder aplicar estos puentes vamos a aplicar flux, que es el que nos va a ayudar. Flux orgánico lo vamos a conseguir si no lo tenemos, para poder nosotros tener reparaciones exitosas. Aquí hemos usado nuestro limpiador Servicel,
que es muy efectivo en estos casos. Sin embargo, si en su ciudad no lo pueden conseguir o si están fuera del país, entonces van a usar alcohol isopropílico o thinner o cualquier agente limpiador que puedan conseguir bueno y que puedan practicar con él. Aquí entonces, después de ya tener la limpieza, hemos aplicado flúor orgánico, que es el que en la mayoría de los casos nos ayuda a que nuestras reparaciones sean con total éxito las que nosotros aplicamos y hacemos. En la mayoría el truco está en el flúor, porque es el que nos ayuda a fundir el estaño y a unir esas dos piezas con más facilidad. Después que hemos aplicado flúor, entonces practicamos los jumper correspondientes en este caso, y aquí es donde les explico porque esa falla que vemos llega a diario, que parece ser que el conector está bien conectado, pero que cuando tocamos cada patica la podemos tocar con una aguja, y si alguna medio se mueve está mal soldada y el teléfono no nos va a dar imagen correctamente, o va a dar imagen por momentos y que cuando lo armemos se le va la imagen. Eso se debe a que está haciendo un mal contacto. Vamos a aplicar flúor, vamos a hacer la punta del cautín, una punta de cautín nueva, y le vamos a sacar filo. El cautín que estamos usando en los videos en esta clase es un cautín de una estación Yasun 868D o cualquier estación de calor que tenga la doble función de cautín y también de estación de soldadura a calor. Vamos a sacarle filo como lo explicamos con la lija, para que vamos a colocar un borde acá donde esté haciendo contacto con el borde de la board, y el pin del conector lo vamos a dejar ahí un momentico para que se funda, se caliente, y cuando esté caliente vamos a aplicar el estaño fino, delgado, de 0,3 a 0,5 milímetros, que es el que se usa para celulares o circuitos electrónicos muy pequeños como los que estamos trabajando. Y ahí entonces la pista se va a fundir. No le voy a hacer presión hacia adentro porque se hundiría el conector y dañaría entonces la clavijita donde él va puesto, y quedaría tan deforme que no entraría el conector del display. Ahí vemos cómo hemos podido solucionar esa falla. Estas soluciones ya sí son para practicar, pero no son imposibles y se pueden ir realizando poco a poco mientras van entrenando o van ensayando. Después entonces ya vemos el teléfono solucionado, y esta es en la mayoría de los casos cuando los teléfonos se mojan, siempre pasa esta circunstancia.